Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy les tengo el horóscopo para Piscis. Les quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo que la dejes pasar. También les quiero pedir que se suscriban a mi canal, le den like a este video y activen la campanita para recibir las notificaciones. También quiero pedirles disculpas por el audio de los videos, ya que algunos de ustedes me lo han manifestado, pero el equipo está fallando un poco y estoy en la tarea de conseguir algo mejor para hacer las lecturas para ustedes con muchísimo cariño. Voy a comenzar esta lectura para todos aquellos Piscis que se encuentran en este momento en una relación. Vamos a ver aquellos que tengan novio, novia, esposo, esposa, amigobios, cualquiera de estas situaciones, ¿ya? No importa cómo se llame esta situación, esta relación. Bueno, vas a pensar en esa personita y vamos a sacar unas cartas para mis queridos amigos de Piscis. Carambas, mis queridos amigos de Piscis. Vas a recibir una noticia bastante importante que te va a llenar. Vas a recibir una noticia bastante importante, mi querido Piscis. Y esta noticia como que te va a dejar como un poco confundido, ¿ya? Te va a dejar un poco confundido, a pesar de que tú, pues porque tú eres una persona bastante sensible, eres una persona confiable, pero eres una persona bastante sensible y es algo que te va a dejar muy confundido. Mira que me dicen las cartas también que esta noticia que vas a recibir es para manipularte, es de una persona que la verdad no te está diciendo la verdad, que no es real lo que te están diciendo, puede ser muy seguramente relacionado con tu pareja y pero tu pareja es una persona bastante confiable, ¿no? Puede ser una persona de signo Sagitario, Leo o Aries, mi querido Piscis, y te digo que eh, a pesar de que esta persona que quiere meter como cizaña entre ustedes, a la larga no la va a lograr, no lo va a lograr, ¿ya? Quiero que tomes las cosas con muchísima calma y que primero investigues qué es lo que realmente está pasando con tu pareja, ¿ya? Con esta persona que está a tu lado. A veces no acabamos de conocer a las personas y pues confiamos en ellas por mucho tiempo que lleven con nosotros y también nos pueden estar echando nuestras mentiras. Mira que dicen estas cartas que si que está como a las puertas también de tu relación, no sé, un embarazo, si es que lo están esperando, lo van a tener. Y que este embarazo puede tener unos pequeños inconvenientes, unos pequeños problemas, pero que van a salir adelante con esta situación. No sé por qué, o sea, estaba preguntando por la situación de ustedes, por esta situación de estos chismes, de estos cuentos, y me salió la cuestión del embarazo, ¿ya? No sé si esté relacionado con eso, no sé si lo estén esperando realmente, pero esa es la situación que se les presenta a ustedes en este momento. Vamos a ver, mis queridos amigos de Piscis, lo que nos dicen los ángeles al respecto. Vamos a ver qué consejo me les dan. Mira, esta carta dice fortuna en tus viajes, ¿ya? Los viajes no necesariamente tienen que ser a un lugar geográfico, también puede ser hacia el interior, pero si vas a tener un viaje con tu pareja, te va a ir súper bien con tu pareja. Van a estar muy, muy bien. Inclusive podrían estar hasta encontrando buenos negocios en ese viaje, ¿ya? Y si es un viaje hacia tu interior, te va a ir fabuloso, ¿ya? Te van a salir fortalecidos los dos, podrían hacerlo en compañía. Lleva paz y sabiduría. Mira esta carta tan maravillosa que te dicen los angelitos. Lleva paz y sabiduría. Entonces, en este momento, si hay una persona que está queriéndose interponer entre ustedes con mentiras, entonces mira que trata a esta persona con bastante diplomacia y como con bastante misericordia, pues que hay que tener por las personas que se meten en una relación, porque son personas que no están nada bien, son bastante infelices.
Entonces habla muy diplomáticamente con esta persona, pero aléjala ya, aleja a esta persona. Vamos a ver, mis queridos Piscis, qué me les dicen en este momento las cartas a mis Piscis que están solteritos en este momento. Vamos a ver qué me les dicen aquellos que están solitos, que no tienen una pareja en este momento. Qué coincidencia, salió la misma carta. Mira que te cuides muchísimo de personas falsas ya, que te pueden estar rodeando en este momento, que pueden estar queriendo engañarte, mi querido Piscis. Mira que a veces nos encontramos con situaciones difíciles, que a veces parece que no podemos salir de estas situaciones, pero es una situación de la que vas a salir bastante reforzado y bastante más maduro, digamos, pero es algo que podrías evitar si esto va a ser a futuro, ¿ya? Cada vez en cuenta dice, Sammy me dijo que muy seguramente me iban a engañar o me iban a estafar, entonces pues voy a ver bien lo que voy a firmar y bien lo que voy a hacer, ¿ya? Mira que sales bastante reforzado de esto y a la larga se cumplen los deseos de lo que tú quieres hacer. Ten mucho cuidado de una persona de signo Cáncer, Piscis o Escorpio que va a buscar hacerte caer en algún mal negocio, ¿ya? Es una persona en la cual tú confías en este momento, pero que realmente lo que te quiere hacer es bastante feo. No sé si sea en cuestiones emocionales, sentimentales o en cuestiones económicas, pero es una persona con la que vas a cortar definitivamente, ¿ya? Cuidado mucho con esta persona que te va a querer engañar, mi querido Piscis, que está soltero en este momento, ya sea en tu economía o en tus cuestiones sentimentales de relaciones con otras personas. Vamos a ver qué te dicen los angelitos al respecto. Mira esta carta, dice, lleva justicia al inocente. Mira que si el engaño es con relación a mentiras a otras personas, que te quieren mentir mentiras de otras personas, saca las cosas a la luz y defiende a esa persona a la cual están queriendo incriminar. Esta otra carta dice, la victoria te dará paz, ¿ya? A la larga sales triunfante de esta situación, de este engaño que te están queriendo hacer o que te están haciendo, sales triunfante y ese salir de ese engaño, salir de esa situación, te va a dar una tranquilidad emocional, espiritual, vas a descansar, te vas a sanar, vas a estar súper bien, pero tienes que tener mucho cuidado con esa persona que te decía de Cáncer, de Piscis o de Escorpio, ¿ya? Vamos a ver en este momento para mis queridos Piscis en su situación económica, a ver qué me les dicen las cartas en este momento. Bueno, vamos a ver qué me les dicen a mis queridos Piscis. Bueno, se enredaron las cartas, ellas a veces son medio traviesas. En cuestiones económicas, debes tener cuidado, mi querido Piscis. Debes tener cuidado de una persona que la verdad es que te está queriendo hacer fracasar en tus proyectos. Esta persona puede ser del signo Sagitario, Aries o Leo. Es una persona no tan blanquita, no tan blanquita, pero tampoco tan oscurita, muy seguramente es un hombre. Pero mira que tú sales adelante de esta situación. Te van a querer, no sé, estafar o hacerte alguna trampa, pero la verdad es que no lo van a poder hacer. Y esta situación que están queriendo hacer contigo, si es algún problema, una dificultad bastante seria, vas a poderla solucionar. Entonces ten mucho cuidado con este personaje que al parecer está queriéndote perjudicar, mi querido Piscis, en tu situación económica. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los ángeles, qué te aconsejan en este momento. Mira, usa las armas de tu intelecto. Mira que esta imagen de este angelito, él está cogiendo al dragón por el cuello. Es como coger el toro por los cuernos. Entonces, mira, sé claro, ve directo y utiliza tu inteligencia, que los Piscis son personas bastante inteligentes para cuestiones económicas, tienen bastante habilidad para esto, ¿ya? El trabajo
traerá abundancia. Mira, eres realmente una persona bastante trabajadora y tu trabajo para ti es como diferente. A veces no tienes como que esforzarte tanto, tanto, tanto como todos los demás para obtener buenos resultados. En cuestiones económicas, un buen augurio, pero ten cuidado con esta persona que te puede estar queriendo hacer alguna trampa. Bueno, esta ha sido la lectura para el día de hoy para mis queridos Piscis. Espero que les haya resonado. Eh, los invito para la próxima oportunidad. Que pasen un buen día, una buena noche y bendiciones para todos.